¿Estamos listos? Bueno, muy bien, gracias. De nada. Adelante, Julio. Muy bien, buen día a todas, a todos, a todes. Un gusto tenerlos con nosotros y hoy con un invitado muy especial, el profesor Germán Sánchez, que como ustedes ven en la previa estuvimos conversando, amigo de hace muchos años, de décadas, que hemos compartido debates en su ciudad de residencia habitual, que es Puebla, en México. Habitualmente cuando hablamos de México pensamos en la Ciudad de México y no en Puebla, a 120 kilómetros, un lugar muy agradable, una universidad que contiene una cantidad de compañeras y compañeros intelectuales, pensadores, que entre otras cuestiones desde ahí de Puebla surgió la Red de Estudios de la Economía Mundial, lo que nos ha permitido debatir muchísimo con compañeras y compañeros de México. Germán va a desarrollar hoy el tema de la innovación tecnológica y la reproducción social capitalista, un tema muy importante en este momento histórico del desarrollo capitalista y su crisis. Germán es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla y es integrante de la CEPLA, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Puebla desde el año 82, maestría en Sociales desde el año 92, doctorado en Economía desde febrero del 2008. Bueno, un currículum académico, intelectual más que importante y contribuye a los debates regionales de manera muy importante. Así que, sin más, y muy agradecidos de tenerlo a Germán con nosotros y con un público muy diverso. Recién te mencionábamos, Germán, presencias de la Patagonia, de Mar del Plata, y lo veo a Sergio Arelovich de Rosario en pantalla. Por supuesto, muchos investigadores e investigadoras del Centro de Pensamiento Pedro Paz. Casualmente ayer en Rosario, Arelovich lo recordaba hablando de algunos temas a Pedro Paz sobre su contribución en América Latina al debate del desarrollo y del subdesarrollo. Así que en esta... También de Colombia y de Bolivia están presentes. También tenés razón, está Walter de Bolivia. Bien. Walter Abraham, saludos, Julio. Hola, Walter, qué gusto. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, adelante, Germán. Sí, bien, pues muy buenos días a todos y todas. Agradezco mucho a Enrique y a Julio la invitación de poder dialogar con ustedes. Me dan la oportunidad de debatir un poco con ustedes, conocer sus puntos de vista sobre algunos temas. Bueno, pues voy a iniciar con pues una pequeña presentación a partir de la cual espero que podamos poder debatir un poco más, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla, la presentación. ¿Ya se ve? No todavía. Ahora se está empezando a presentar. Ahí está. Bueno. Si la pones en pantalla completa, mejor. ¿Mejor? Modo sí. Presentación. Sí. Ahí ¿Sí? está. Ahora sí, perfecto. Bien, pues me invitaron a presentar algunas ideas sobre este tema y de acuerdo a las recomendaciones, voy a tratar de abordar 5 temas, aunque los 2 primeros son más un recordatorio, acentuar algunos aspectos que me parecen relevantes en torno a el tema central, y los otros 3 trataremos de desarrollarlos con mayor amplitud. Bueno, sobre este primer tema, me parece que es muy importante recuperar este debate sobre el desarrollo histórico, la perspectiva histórica desde la crítica de la economía política, es decir, desde el punto de vista de Marx,
sobre la relación entre ser humano y naturaleza, y por tanto lo que sería la constitución de la categoría de fuerzas productivas y su vínculo con la técnica, la ciencia y la tecnología. De aquí yo lo que quiero recordar o recuperar, pues, es esta idea central de Marx, y me refiero aquí a esta lectura de manera central a lo que serían los manuscritos del 44, la ideología alemana, donde aparecen estos elementos que me parecen fundantes para la visión crítica. Es decir, por un lado, esta idea de cómo el ser humano es parte de la naturaleza, y por tanto, al mismo tiempo, en la medida que se va diferenciando, se constituye lo que sería la identidad misma del ser humano en diálogo, en interacción, como dice aquí, metabolismo con la naturaleza, ¿no? La objetivación del ser humano, su condición universal, diría Marx, ¿no? Significa precisamente este diálogo, esta interacción con el metabolismo. Y el trabajo como el elemento fundante de la propia identidad del ser humano. Es decir, la objetivación, dice Marx, la objetivación del trabajo es el producto. Y cuando hablamos del trabajo y del ser humano, estamos hablando entonces de la realización y de la reproducción del ser humano, de su sociedad, no solo material, sino también su reproducción simbólica. Y de aquí Marx va a derivar el concepto de enajenación del trabajador, en particular en lo que sería el modo de producción capitalista. Señala que si el producto del trabajo es la enajenación, la producción misma ha de ser la enajenación activa. Entonces, me parece que es muy importante recuperar hoy esto, y junto con ello, cómo entonces el capitalismo rompe con este metabolismo y, como dice Bellamy Foster, se desarrolla una fractura metabólica. Y entonces tendríamos estos problemas, es decir, esta idea de cómo, por un lado, el ser humano y la naturaleza en sí mismo, existe una identidad, hay un metabolismo que permite esa interacción de mutua retroalimentación con la naturaleza. Sin embargo, el capitalismo lo que hace es precisamente y genera el antagonismo. Y en esa idea se altera el funcionamiento del ecosistema, hay una ruptura, una enajenación, una instrumentación, una cosificación de la naturaleza. En esta idea, entonces, esta relación con el ser humano, con la naturaleza, también se va modificando en la medida que el mismo ser humano se constituye, se genera y va cambiando las relaciones sociales y su fuerza productiva. Lo que quizá entonces valdría la pena señalar entonces es que el ser humano, su interacción con la naturaleza, le permite ir desarrollando nuevas formas de relacionarse y mediarla a través de los instrumentos, de medios que permiten entonces una interacción mucho más acorde con las necesidades también del ser humano. Y en esa perspectiva, entonces, hay que recordar el concepto del proceso de trabajo, una interacción del ser humano sobre la naturaleza en la que, reitero, el ser humano, entonces, se reconstituye, se reconstruye, se va reproduciendo en términos de cuerpo, mente, imaginación, subjetividad y su capacidad simbólica. Y a partir de esto, en esta interacción, los medios de trabajo van evolucionando. Esto significa el desarrollar del saber hacer, del conocimiento codificado posteriormente y propiamente lo que va a ser la ciencia y la tecnología. En esta perspectiva, entonces, pasamos al segundo aspecto que queríamos recuperar, solo en términos conceptuales. Es decir, la idea de la acumulación, la innovación y el cambio técnico, recordando que el proceso de producción capitalista es sobre todo unidad de proceso de trabajo y proceso de valorización. Aquí es donde precisamente el proceso de trabajo se ve subsumido, absorbido por el proceso de valorización, es decir, por el proceso de generar ganancias, plusvalía para el capital. Es en este proceso, en el objetivo de elevar la plusvalía, que se va a desarrollar lo que sería el cambio tecnológico y la innovación. Hay que recordar que, de acuerdo con Marx,
el incremento de la plusvalía se puede realizar a partir de la ampliación del mercado, incrementando la jornada laboral sin afectar el tiempo de trabajo necesario, elevando la productividad del trabajo y elevando la intensidad del trabajo. En ese sentido, entonces, la innovación y el cambio técnico son fundamento para elevar la plusvalía y lo que sería su concreción, la ganancia. Y aquí yo quisiera destacar esta diferencia entre productividad e intensidad del trabajo que es propia de Marx. Hay que recordar que la productividad es la modificación de las condiciones de trabajo, de la organización, de la tecnología, sin elevar el desgaste de la fuerza de trabajo, a diferencia de la intensidad que se basa y es fundamento para elevar la plusvalía a través de un mayor desgaste de la fuerza de trabajo. Esta distinción es fundamental y muchas veces pues nos dejamos llevar por la conceptualización dominante en la que se confunden estos dos aspectos. Porque hay que recordar que el concepto de productividad lo desarrolla Marx para destacar que la ciencia y la tecnología pueden ir en beneficio de los trabajadores, pueden ir en beneficio de la humanidad y no solo en beneficio del capital. En la dinámica entonces en que va a desarrollar Marx el cambio tecnológico y la innovación, parte en un primer momento del capital individual, de la dinámica del capital individual y la competencia, que busca obtener una mayor plusvalía, una mayor ganancia, a través de disminuir el tiempo de producción por unidad producida, con lo cual le permite obtener una plusvalía extraordinaria y en la medida que el cambio técnico, la introducción de nuevas técnicas y formas de organización, en la medida que esto se va difundiendo, va desapareciendo la plusvalía extraordinaria y con esto entonces la competencia se agudiza. Ahora, en esa perspectiva, Marx también va a señalar esto que es sus consecuencias y la gran contradicción que genera, pues, el desarrollo de las fuerzas productivas, señalará Marx, implica una modificación de la composición de valor y la composición técnica del capital, lo cual se sintetiza en la elevación de la composición orgánica del capital, con sus consecuencias sobre la concentración y la centralización del capital y en especial sobre la clase obrera, que significa no solo cambios cuantitativos, sino también cambios cuantitativos. Y esto obviamente va a entrar en contradicción con el componente central que es la tasa de ganancia, ¿no? Y enunciará Marx en su momento, enunciará la famosa ley de la tendencia de crecer de la tasa de ganancia como efecto de este mejoramiento de la fuerza productiva que choca con las relaciones sociales de producción capitalista, es decir, la extracción de plusvalía. A partir, obviamente en Marx las leyes no son lineales, sino precisamente son sociales, y en esa medida hay contratendencias, ¿no? Las contratendencias que señala Marx, que son 6, inciden de manera distinta en cada uno de los componentes de esto que es la tasa de ganancia. No me voy a detener en esta parte, simple y sencillamente señalo que estas contratendencias, la tendencia y sus contratendencias, se han debatido ampliamente y generaron perspectivas y lecturas distintas. Y una de ellas es precisamente la relación con la crisis y los ciclos de acumulación en el largo plazo. Una primera cuestión que se va a desarrollar es precisamente el concepto de la tasa de ganancia en el largo plazo y los ciclos largos. Y aquí solo esquematizo lo que señaló Kondratiev ahí en la década de los 20 del siglo XX, perdón, la década de los 20 del siglo XX, donde identifica los ciclos de larga duración, ¿no? Con de 23, 30, 20 años, y los cuales había desarrollado en ese momento. Y que están vinculados también a una aportación, en este caso, en los primeros años de Joseph Schumpeter, sus vínculos con los otros ciclos, el Kitchen, el Juglar, el de Kuznets, y la lectura posterior que va a hacer Ernest Mandel sobre el comportamiento cíclico y que lo vincula directamente con la tasa de ganancia. En este debate, obviamente, intervinieron muy diversos autores, como lo señala Teotonio dos Santos, como son Schumpeter, Van Duygen, Mandel, Unterfram, Wallerstein, Brodel, de Bernis,
Y yo quiero recuperar la propuesta de Teotonio dos Santos, que a lo largo de su larga vida productiva académicamente, pues fue uno de los principales teóricos, no solo de la dependencia, sino también de esta perspectiva, de una lectura crítica de las ondas largas. Voy a ir haciendo alusión a algunas de las obras de él que aluden a esto que sería las ondas largas. En este caso, lo que va a señalar es precisamente cómo a partir de la información disponible, tanto de la economía europea como pues ya lo más reciente de la información para aquellos años sobre la economía mundial, identifica tres elementos centrales. Por un lado, el predominio de un determinado régimen de producción, cada determinado periodo, la prevalencia de determinadas relaciones sociales de producción y formas de organización social, y, por supuesto, cambios en la hegemonía, que significa una relación distinta entre las zonas periféricas y semiperiféricas. Entonces, me parece que en esta lectura, por eso propongo aquí una relectura de los textos de Teotonio, se hace, pues, una profundización y un desarrollo de lo que sería esta interpretación del capitalismo a largo plazo, y que tiene que ver no solo con una evidencia empírica, sino sobre todo una forma específica de reproducción que se va modificando cada determinado periodo y que está vinculado a distintos elementos como los que está señalando aquí Teotonio dos Santos, ¿no? En esa idea dice, el ciclo adopta diferentes formas en cada uno de los espacios centros, periferias, semiperiferias, como le señala Teotonio. En esos textos señala cómo, recuperando a Kondratiev, los ciclos largos están vinculados a la introducción de innovaciones tecnológicas, pero también recupera las críticas que le hace Trotsky a Kondratiev, y Teotonio destaca que no existe un ritmo o ley rígida ligando a las épocas entre sí, reconociéndole su énfasis en los cambios superestructurales. Ojo, lo que yo quiero aquí destacar junto con Teotonio, es precisamente que la innovación y el cambio tecnológico no lo podemos ver solo desde el aspecto técnico, sino fundamentalmente a partir de la reproducción social del capital. Es decir, finalmente la tecnología se ve subsumida por lo que sería los cambios en las relaciones sociales y en particular su énfasis en la extracción de mayor plusvalía. En esta perspectiva, entonces, para Teotonio, señala que los movimientos están asociados a estructuras económicas sociales que atraviesan cambios en distintos momentos de los ciclos que están asociados a guerras, revoluciones y a profundos cambios institucionales. Recupera en esos textos el concepto de cadenas de innovación y, por supuesto, debate también, ¿no? O recupera cosas de Susy y Baran, en el sentido que las innovaciones que marcan a una época y que producen efectos secundarios en todo el sistema productivo, en los servicios, en la superestructura ideológica y cultural. Y aquí un poco voy a ir señalando también las conceptualizaciones provenientes de las teorías dominantes sobre el cambio técnico. Las teorías dominantes hoy dentro del neoliberalismo son precisamente las teorías neo-schumpeterianas, las teorías evolutivas del cambio tecnológico, que distinguen, recuperando algunas ideas de Schumpeter, distinguen los cambios radicales de los cambios incrementales, es decir, la innovación incremental y el cambio de largo plazo, el cambio radical. Y también ellos llegarán a hablar de revoluciones tecnológicas. Los desarrollos de Teotonio van a profundizar la caracterización de las fases A y B de los ciclos, pero lo que más me interesa entonces es la conclusión. Dice, mi posición, dice Teotonio, sobre las cuestiones que debe quedar bastante clara al finalizar todo este balance teórico que realiza. Primero, parto de una constatación empírica de las ondas largas y propongo como explicación de esas ondas largas el mecanismo de las innovaciones, distinguiendo entre ellas las primarias, las secundarias y las terciarias, y coloco al proceso de difusión al lado del proceso de innovación para explicar el mecanismo de las ondas largas y sus vínculos con los factores microeconómicos. Y bueno, va a desarrollar todos esos cambios en los procesos de trabajo vinculados con los procesos de valorización y las ramas específicas en las cuales se va a llevar esos cambios, acentuando el papel de la automatización en los procesos de producción y sus impactos en las relaciones de clase.
En este escrito del 87 empieza a preguntarse ya sobre si existe ya una quinta onda larga que iría del 94-98 a 2020. Más adelante, en 2010, hablará precisamente sobre la coyuntura y la crisis. Y lo primero que destaca es que desecha totalmente, no está de acuerdo con la idea del derrumbe, más bien señala que existen periodos de transición que implican también adaptaciones. El sistema social capitalista y las formas precapitalistas que con él conviven deben buscar adaptarse al avance de las fuerzas sociales revolucionarias para que pueda extender en el tiempo su supervivencia. Y aquí un elemento muy interesante que está planteando aquí Teotonio, que es válido para nuestra América Latina, es esta idea de cómo entonces el modo de producción capitalista es un modo de producción dominante, pero esto significa a su vez que existen formas precapitalistas que están vinculadas, subordinadas, subsumidas por esta forma de producción. Y en esta subsunción, esta interacción dominante de la relación capitalista también implica una relación distinta en términos de las fuerzas productivas que se están modificando. Yo creo que ese es un elemento que hay que destacar, sobre todo para nuestra América Latina, que busca, o más bien en la cual existen formas no capitalistas, pero que indudablemente no son islas, están vinculadas con esta forma dominante, pero existen peculiaridades que es necesario ir analizando. Teotonio entonces destaca esta idea de mecanismos de adaptación, entre los que señala tres en particular. Por un lado, el tipo de competencia, que en este caso acentúa el dominio monopólico. En segundo, entonces, cómo las fuerzas productivas, cada vez más socializadas, implican una disminución de la fuerza de trabajo con incorporación de la maquinaria. Y todo esto lleva a una necesidad de aumentar cada vez más la innovación tecnológica y a buscar apropiarse de los conocimientos técnicos y científicos. Y aquí entonces, recuperando lo que señalaba en el primer punto, es decir, cómo la ciencia y la tecnología, siendo un desarrollo, una expresión de la evolución del ser humano, entonces es sometida también a los mecanismos de explotación de la clase capitalista. Y el tercer mecanismo, el Estado, la participación del Estado para contrarrestar las tendencias contradictorias del sistema, la crisis estructural. Bien, paso al cuarto punto, que tiene que ver con la crisis mundial actual, que se presenta, se quiso presentar como una crisis sanitaria y la crisis económica y la productividad. Efectivamente, cuando empezó la pandemia, si ustedes revisan los documentos de los organismos internacionales, en un primer momento, que fue cosas de semanas, se quiso presentar a la crisis mundial como una recesión causada por la pandemia, a diferencia de las anteriores. Y a partir de ello, más adelante, finalmente van a reconocer que en realidad la crisis sanitaria solo vino a acentuar algo que ya existía, que era la crisis económica. Y bueno, empezaron a hacer las comparaciones con respecto al comportamiento de la economía mundial con periodos anteriores. Y al mismo tiempo, pues vinieron los pronósticos, ¿verdad? Aquí en este caso les coloco las perspectivas del crecimiento mundial de los organismos internacionales para que se han presentado ya en este año, en el Banco Mundial en enero, en el Fondo Monetario Internacional en abril y la OCDE en marzo. Y lo que podemos ver es que las expectativas son muy variantes, digamos en el caso mundial, en el caso del Banco Mundial, pues lo que vemos es que la caída de 2020 no podrá ser recuperada en 2021 y a diferencia de quizá el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que son mucho más optimistas. Sin embargo, en cualquiera de estos escenarios, nuestra América Latina se pronostica no solo una caída más acelerada de la economía mundial, sino además que para el 2021 no recuperaremos los niveles previos de producción, previos al 2020. Incluso se plantea ya en algunos textos de la CEPAL, se plantea que prácticamente estamos en el umbral de una nueva década perdida. Bueno, en esta idea, lo que vamos a encontrar es que en realidad
ya desde antes los organismos mundiales hablaban de la crisis. Bueno, aquí el Banco Mundial empezó a hablar de recesión global más profunda de la Segunda Guerra Mundial, será breve, medio año, lo cual pues va más de un año, provocada por una pandemia. Aquí está esto que les decía, provocada por una pandemia y su contención, además es sincronizada. El Fondo Monetario dijo una crisis como ninguna otra y una recuperación incierta, y la OCDE, de ser una gran crisis de salud pública, se ha convertido en una importante crisis económica y laboral. Sin embargo, en realidad lo que la OCDE en particular y el Fondo Monetario Internacional, lo que acentuaban ya previamente es que existía un problema en términos de la producción potencial, y por lo cual señalaban que era importante implementar reformas para elevar el crecimiento de la productividad y el empleo de manera inclusiva. Y entonces se colocó, de hecho desde 2013-14 ya se colocaba como uno de los aspectos fundamentales la crisis de productividad. Y aquí presentamos precisamente esto, la crisis, los indicadores de productividad. En esta parte presentamos los indicadores de productividad de los países centrales como Estados Unidos, Alemania, Japón y China. Entonces ustedes pueden observar desde los 50 hasta el 2019 esta tendencia a disminuir la tasa de crecimiento de la productividad laboral en los países centrales, y China empieza a elevarla de manera sustancial. Esto, obviamente, en términos productivos, en el caso de China, pues lo que podemos observar es este gran avance que tiene su economía y que empieza a disputar la hegemonía productiva con Estados Unidos. Esto, digo, está disputándola, no significa que lo haya logrado, aun cuando su participación en el mercado mundial en términos de producción ya en 2014 superó a Estados Unidos con el 16.4% en el PIB mundial. Pero aquí lo que hay que destacar dos cosas de la productividad. Por un lado, su tendencia de largo plazo, el agotamiento de las fuentes que le dan origen, y segundo, que estamos hablando del crecimiento de la productividad, no que haya disminuido la productividad. Creo que eso es muy importante porque también en los medios masivos de comunicación y en la perspectiva ideológica del capital, lo que pareciera es que está disminuyendo la productividad, y esto es falso. Lo que está disminuyendo es el crecimiento, que implica que el capital no se está valorizando de acuerdo a las necesidades que requiere el capital. En esa idea, entonces, ya los organismos y distintas, pues, intelectuales intelectuales y académicos han acentuado esta idea de la productividad laboral, y señala Banco Mundial cuál es la relevancia de la productividad. Dice, principal fuente del crecimiento del ingreso per cápita, que es el motor de la reducción de la pobreza. Bueno, así nos venden, pues, este discurso de la productividad, y empiezan a explicarla sobre la disminución del crecimiento. ¿Por qué? Por el progreso tecnológico hay una disminución, porque hay un retraso temporal en el desarrollo de las nuevas tecnologías, por la demanda insuficiente, y bueno, nos hablan de la famosa paradoja de Solow. Frente a esto, ya en los documentos oficiales de estos organismos, pues lo que encontramos es, frente a la caída de la productividad, ¿qué hacer? Bueno, pues nuevamente vuelven a la vieja receta, ¿no? Reformas de los mercados laborales, desregulación, reducir el nivel o la duración de las prestaciones por desempleo, reducir los costos de los procedimientos de contratación y despido, reducir la cuña fiscal laboral, implementar políticas específicas en el mercado laboral. En concreto, lo que están proponiendo es precisamente lo que desde 2015 se convirtió en el discurso dominante: cambios disruptivos con la cuarta revolución industrial concretada en la industria 4.0 y la transformación del trabajo y el empleo. En esta perspectiva, recupero quizá aquí dos planteamientos centrales en relación a esto de la crisis y el cambio técnico. En particular, a Roberts
que ubica el comportamiento de la productividad en las tendencias de largo plazo del capitalismo y su lento crecimiento con lo que él denomina la larga depresión del capitalismo. Hay una desaceleración secular del crecimiento de la productividad que proviene de la desaceleración secular de una mayor inversión en activos que crean valor productivo. Hay una caída en la inversión en activos fijos que se corresponde con la caída de la rentabilidad del capital en las principales economías. Es decir, Roberts está precisamente vinculando la crisis actual, la crisis de la productividad, con el comportamiento de la tasa de ganancia. Y aquí su gráfico desde 1869 hasta 2007, y bueno, lo prolongaríamos con sus datos, pero la tendencia es esta. Señala que después de la recesión, la recesión de 2007, las empresas han preferido mantener su fuerza laboral y emplear a nuevos trabajadores con contratos más precarios, con menos prestaciones temporales y parciales. ¿Sí? Aquí lo que señala también es que la participación de la inversión en el sector de creación de valor productivo de las principales economías ha disminuido debido al aumento de la inversión en mano de obra y sectores improductivos. Estos sectores absorbieron una mayor plusvalía, reduciendo la rentabilidad de los sectores productivos. Esto es interesante y nos abre aquí un debate sobre lo que serían entonces los cambios estructurales en el empleo y en la producción, es decir, el crecimiento del sector servicios y pues lo que se ha denominado como la tercerización de la economía. En particular en economía, en nuestra región es interesante discutir precisamente esto que serían la tercerización, qué características tiene en relación a lo que serían los países centrales. Igualmente, ilustra para el caso de Estados Unidos lo que él denomina como una dualidad empresarial, es decir, estos cambios, estas modificaciones implican también modificaciones, comportamientos empresariales distintos en relación a la productividad y a los salarios. Y entonces pareciera que la economía, la propia economía capitalista, se va polarizando. Y en el contexto de la nueva pandemia, Roberts señala que se darán nuevas formas o están dando nuevas formas de dominación del trabajo por parte del capital, hay mayor concentración de empresas y, por supuesto, hay mayor esfuerzo y no menos trabajo. Otro autor que desarrolla sus propuestas desde la crítica de la economía política es Michael Hudson, que plantea que se trata de crisis sistémica y también de una crisis de regulación. En este sentido, también recupera el comportamiento de la tasa de ganancia, que está basado en el crecimiento de la productividad del trabajo y el comportamiento del salario. Aquí, en este sentido, nos plantea en este gráfico, es muy interesante el gráfico que presenta aquí Hudson, que por un lado tiene la productividad global de los factores, desde el punto de vista de la neoclásica, y él elabora un indicador de desregulación, que tiene un componente institucional muy importante. Entonces, ustedes pueden ver el indicador de desregulación, que va creciendo a la par que va elevándose la tasa de desregulación y va disminuyendo la productividad. Entonces, lo que está señalando, argumentando aquí Hudson, es precisamente que ante la falta de elevación de la productividad, entonces vienen los cambios en términos institucionales, que permite entonces una mayor tasa de ganancia. Señala que frente a la caída de la productividad, una redistribución de la masa salarial hacia la ganancia, es decir, un aumento de la tasa de explotación. La inversión es insuficiente y es fundamento de lo que sería la financiarización de la economía. Por tanto, él dice, el impacto sobre el empleo es la polarización y las desigualdades salariales. Y aquí entonces la reproducción del capitalismo desde el punto de vista de Hudson no es sino también la reproducción social del capitalismo en sus distintos aspectos. Aquí nos presenta un esquema sobre el capitalismo fordista y el capitalismo neoliberal, que es una parte de la onda larga, que es la fase B de descenso, que el régimen de acumulación es la financiarización, el paradigma tecnoeconómico, la tecnología de la información, la regulación social, la flexibilidad y la división internacional del trabajo, la globalización. Por tanto, desde su punto de vista, se trata de una crisis del modelo de acumulación. Y aquí yo lo quería vincular
precisamente con la propuesta de Harvey. Es decir, se trata de un modelo de acumulación, una crisis, y en el cual se ha dado un ajuste espaciotemporal. Es una metáfora de las soluciones a las crisis capitalistas a través del aplazamiento temporal y la expansión geográfica. Como sabemos, Harvey utiliza el concepto de acumulación por desposesión, que es una adaptación del concepto de acumulación original de Marx y la recuperación de Luxemburgo en términos de cómo la acumulación se basa en la depredación, el fraude y la violencia, que deben ser consideradas como relevantes en el proceso de acumulación. El rol permanente y la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación primitiva o originaria a lo largo de la geografía histórica de la acumulación del capital. Y aquí, obviamente, habría que vincularlo precisamente con esto, que es la división internacional del trabajo, con la división entre países centrales y periféricos, que permite una acentuación de esta desposesión, esta depredación, tanto sobre la naturaleza como sobre el trabajo. Desde el punto de vista de Husson, la crisis del COVID ha tenido por efecto hacer caer la productividad de forma diferente según los sectores. Para los capitalistas, el reto fundamental para salir de la crisis es el restablecer su ganancia, del que la productividad es un componente esencial. La robotización puede contribuir a ello, pero implica una recuperación de las inversiones. El creciente recurso a la robotización no puede sino acentuar aún más la fragmentación de las y los asalariados. Y concluye que habrá una redefinición de los espacios y las temporalidades del capital. Paso finalmente a esto que sería la acumulación, reproducción, tecnologías subordinadas en América Latina. Para ello me baso, es una presentación muy breve, de un artículo que le envié a Enrique para que pudieran socializarlo con todos ustedes. Bueno, aquí nada más destaco pues este comportamiento de la producción a partir de los 90 de América Latina en comparación con la economía mundial, su inestabilidad a lo largo de los 90, pero a partir del presente siglo, pues una sincronía en su conjunto con lo que sería la reproducción a nivel mundial. ¿Cuáles son las características en América Latina del modelo neoliberal? Como sabemos, pues inicia a partir de la década de los 80 con la crisis, la década perdida, y la lenta incorporación a este patrón de acumulación, que se realiza a través de la aceptación e implementación de las políticas sintetizadas en el denominado Consenso de Washington, y delinea nuevas peculiaridades estructurales de las economías latinoamericanas, manteniendo, por supuesto, su carácter subordinado y dependiente de la reproducción a los intereses de los capitales de los países centrales o avanzados. Existe un predominio de las empresas transnacionales, crecientes flujos de inversión extranjera directa, establecimiento de nuevas empresas, conformación de alianzas entre este capital y los capitales locales, y la apertura comercial da un mayor peso al sector externo y reorienta las estructuras productivas. Sin embargo, existe una configuración distinta para la economía latinoamericana y para cada uno de los países, es decir, no es homogénea, por supuesto. En términos generales, se delinearon dos grandes tendencias o dos grandes prototipos de reproducción en términos de los sectores económicos. Por un lado, países que acentúan su integración a través del sector manufacturero o bien a través de lo que serían los recursos y los sectores primario y recursos naturales. En todas las regiones, sin embargo, se observó el avasallamiento del capital transnacional, desde el predominio sobre los encadenamientos productivos manufactureros, como el caso de México y Centroamérica, hasta la adquisición y explotación de cultivos de exportación y recursos naturales, caso de Argentina, Brasil, Chile, etc. Las economías latinoamericanas están integradas a la economía, a la acumulación productiva mundial a través de su incorporación en los procesos productivos mundializados. Yo creo que eso es fundamental, es decir, la manera en cómo nuestra América Latina se ve inserto en el ciclo de acumulación de capital global de manera subordinada, jugando un papel específico en las distintas ramas, como proveedor de materias primas, como productores de partes o productos en el ensamblado de ellos, o incluso participación en la prestación de servicios a los productores,
servicios software, servicios profesionales. Aquí lo que tenemos es una integración segmentada, demasiado especializada, una división técnica del trabajo a nivel mundial. La subcontratación y la maquila son parte de los procesos que han profundizado la integración subordinada de los sistemas productivos latinoamericanos. Y paso a presentar alguna evidencia precisamente de esta subordinación. Por un lado, pues lo que sería algo que se reconoce que América Latina sigue, o gran parte de toda ella, sigue basando su especialización exportadora en los recursos naturales y los productos primarios. Y reconoce la CEPAL ya en 2016, dice, la participación de la región en el comercio mundial de bienes se ha estancado desde 2000. Situación que fue acompañada de un retroceso en términos del modelo regional de especialización tecnológica ante el creciente peso de los recursos naturales. Esto es una afirmación muy interesante, muy importante, porque efectivamente, en lugar de, en el momento en que se está dando las transformaciones tecnológicas, en lugar de avanzar nuestro perfil exportador en términos de esa especialización tecnológica, pues vamos retrocediendo, ¿no? Y bueno, aquí están los datos sobre participación de las exportaciones de productos primarios en el valor total de las exportaciones, donde varios países, pues la mayor parte de sus exportaciones son productos primarios, datos de 2015, pero que no varían mucho para la actual fecha, ¿no? 70-80% de productos primarios. Y los países que se dedican o tienen una mayor especialización en las manufacturas, pues simplemente habría que recordar que es fundamentalmente, perdón, comercio intraindustrial. Es la forma que adquiere el flujo productivo mercantil de las denominadas cadenas globales de valor. En términos productivos, se trata básicamente de la maquila de los sectores del vestido, maquila subcontratación de los sectores del vestido, ramas vinculadas a la microelectrónica y equipos médicos, así como a la industria automotriz, destacando los casos de Costa Rica y México. Aquí lo que yo quisiera destacar es cómo en alguna literatura, algunas estadísticas, se pone que, digamos en el caso de México, que México es exportador de productos de alta tecnología, como el caso de los semiconductores o la microelectrónica. Sin embargo, en realidad no es que los productos son efectivamente resultado o son parte de la alta tecnología, pero nosotros en nuestro país no producimos esa tecnología. Simple y sencillamente son ensamblajes o desarrollos que se han hecho en otros países y se llevan aquí a cabo, en el mejor de los casos, cierta adaptación. Otros indicadores sobre la reproducción dependiente tienen que ver con la producción y consumo tecnológico. En términos del consumo tecnológico, buena parte de la maquinaria y equipo es fundamentalmente importada. Según esta agencia Gartner Research, en 2016, 6 países concentran el 78.2% de la producción mundial de máquinas y herramientas: China, Japón, Alemania. Sin embargo, los países latinoamericanos aportan menos del 1% en su conjunto a esa producción de máquinas y herramientas, es decir, de medios de producción. Son fundamentalmente importadores, pues su producción es mínima, ¿no? Y si vemos en términos de invención de las tecnologías de punta, si consideramos este cuadro que son las patentes solicitadas en tecnologías de punta, ponemos 3 casos. En el caso de la biotecnología, América Latina solo aporta el 2.3% en términos de patentes. En las TICs solo aporta el 1.4% y en nanotecnología el 2.2%. Y las cosas serían peor si consideramos que aquí hablamos de solicitud de patentes. Si vemos, por un lado, las patentes otorgadas, el porcentaje es mucho menor. Y si consideramos además que muchas de esas patentes, si bien son solicitadas en América Latina, en realidad son invenciones realizadas en otros países o asociados con, sobre todo, países de los países centrales. Entonces, tampoco logramos desarrollar una innovación propia, lo cual se refleja, en términos muy gruesos, se refleja en una balanza tecnológica deficitaria crecientemente, ¿no? Pero vayamos un poco más hacia lo que sería lo anterior, son indicadores ya de resultados de investigación, de innovación.
Pero veamos producción de conocimiento en general, también se ratifica esta idea de subordinación y dependencia. Solo veamos estos datos, ¿no? La participación de América Latina en el gasto en investigación y desarrollo, pues podemos ver que va en términos promedio de 3.5 en promedio durante este periodo. En investigadores, pues anda más o menos del 3.6 hasta el 3.8%. Y en publicaciones científicas, el 5%. Es decir, sí se publica, se desarrolla investigación básica. Sin embargo, ¿cómo se realiza? Aquí para el periodo 2008-2014 analizamos cómo se realiza esta investigación. En coautoría internacional, pues hay una tendencia, resultado de las políticas de ciencia y tecnología en nuestros países, hay una tendencia a una coautoría internacional. Pero ¿con quién se hace esta coautoría? Pues aquí solo tomé en caso el caso de Estados Unidos y pues más de un tercio se realiza entre estas publicaciones, las realizan entre autores latinoamericanos con autores estadounidenses. Y si sumamos otros países centrales, pues vamos a encontrar que más de 2/3 de las publicaciones científicas se hacen con los países centrales. Y esto tiene que ver con la manera en cómo se reproduce el conocimiento y cómo de distinta forma y los distintos indicadores nos ratifican que la ciencia y la tecnología están subordinadas a los intereses del capital internacional. Bueno, finalmente, pues aquí lo que vamos a encontrar y destaco que como también todos estos cambios, pues lo que hacen es acelerar los procesos de depauperización y precarización laboral, que son fundamentales para elevar la valorización del capital. Y hay una serie de indicadores. La participación de los ingresos de los trabajadores en el total del ingreso, contraparte de las ganancias del capital, ha venido disminuyendo. De 2004 a 2017 cayó en 3 puntos porcentuales a nivel mundial, en tanto que en América Latina lo hizo en 5 puntos porcentuales. Hay informalidad laboral y extenuantes jornadas de trabajo, ¿no? Hay un conjunto de datos que ahí nos indican. Lo primero es esta cuestión que es muy importante. El 50% de los asalariados en América Latina de los ocupados son asalariados. Es decir, el 50% en términos formales o en términos tradicionales se trata de trabajadores asalariados. Y el 23.4% son trabajadores por cuenta propia. Es decir, pero muchos de esos trabajadores por cuenta propia, hay que recordar que son realmente asalariados, pero que adquieren una connotación legal distinta con estos procesos de outsourcing y de subcontratación. La seguridad social es... Aquí el dato me parece elevado, pero es el que da la CEPAL, de que solo la mitad tiene seguridad social. De todos modos es muy bajo, ¿no? En nuestro país, en el caso de México, tenemos que solo 1/3 de los asalariados tienen seguridad social, ¿no? Obviamente tenemos marcos institucionales muy débiles, la tasa de sindicalización es bajísima, solo 9.5%, hay un profundo desempleo y sobre todo afecta más a mujeres y jóvenes. Y un ejemplo de todas estas diferencias, creo que podríamos verlo con las vacunas. Preguntarnos sobre estos proyectos, quién los desarrolló, en qué fase van, en qué países, en qué laboratorios. Y si bien se habla muchas veces de producción en algunos países periféricos, en realidad son en coalición con las farmacéuticas transnacionales de estos países, salvo quizá entonces habría que mencionar el caso de Cuba y los esfuerzos que está haciendo también Venezuela. Frente a esto, pues cómo entonces el capital sigue dominando todos estos espacios. ¿Quién financió todo lo que sería el desarrollo de la vacuna? Pues básicamente es dinero público, no capital privado. ¿Y quiénes concentran la venta y la compra, no? Por un lado, los fabricantes cobran distintos precios secretos, con el objetivo de diferenciar la venta y obtener mayores ganancias. Y esto que es terrible, ¿no? 11 países por sí solos podrían tener suficiente vacuna para inmunizar a unos 2.9 millones de personas, más allá de sus propias poblaciones.
Entonces, este cuadro es muy interesante. Esto es datos a marzo. El porcentaje de vacunas que ya están comprometidas. Sí, o ya las compraron, ya las recibieron, o simplemente que ya están comprometidas en relación a su población. Entonces, Canadá ya tiene vacunas disponibles en un 600% sobre la población. Estados Unidos en un 500%, Australia en un 345%, México en un 158%. Es decir, tienen para vacunar más allá de su población, frente a países, comentábamos al inicio, ¿no? La India, que es terrible, es atroz lo que está sucediendo en la India y que expresa la atrocidad del capital. Obviamente, las causas de toda esta pandemia es el comportamiento ecodepredador, el modelo de producción, la destrucción de la biodiversidad, el debilitamiento de los sistemas de salud y el funcionamiento del sistema científico. Lo que está en cuestionamiento, pues, lo que está en debate es el bien común, el bien público frente al bien privado, los bienes, los espacios, las relaciones sociales, el poder hegemónico, la concentración económica frente a la exclusión y la depauperización. Bueno, concluyo pues con esto. Simple y sencillamente lo que encontramos es estas contradicciones y pues dejo hasta aquí la exposición para dar cauce a la interacción con ustedes. Muchas gracias. No sé si ya dejó de compartir la pantalla. Muy bien, Germán, ya dejaste de compartir, muchas gracias. Amplia, documentada, información, mucha velocidad en la exposición, daba ganas de escucharte, leer lo que estabas mostrando y bueno, uno con sus años va perdiendo ritmo, capacidad de escucha, pero amplísima y documentada presentación que tendremos que estudiar con más profundidad. Como sabés, la metodología nuestra es dar lugar primero a una intervención, que en tu caso estuvo dentro del tiempo previsto, un poco menos de 40 minutos, para luego escuchar un par de comentarios, que más que comentarios es tratar de elaborar interrogantes desde compañeros, compañeras que han seguido con una atención diferenciada tu presentación, trabajos previos y demás, que va a estar a cargo de Enrique Elorza y de Eliana Pradel, compañeros del Centro de Pensamiento Pedro Paz. Y luego de esos interrogantes, comentarios, vamos a habilitar un tiempo, un momento para consultas, opiniones de parte de la sala. Vamos a ir hasta las 10:30, o sea que tenemos una media hora por delante para trabajar. La idea es que vos hagas el cierre en base a esos interrogantes, comentarios que puedan receptarse. Te anticipo, por ahí podrás leer ahora el chat, pero hay una consulta de Sergio Arelovich relativa a la metodología de los cuadros de productividad que presentaste cuando estabas mediando la intervención. Pero para que lo vayas incorporando, puedas leer la pregunta. Así que, Enrique Elorza, adelante con tus interrogantes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Germán. Bueno, por supuesto, toda la información que nos ha brindado va a ser distribuida a cada uno de los asistentes en la sala y además la desgrabación y publicación de su exposición, que va a estar al alcance de todos. Germán, yo en realidad tengo 3 interrogantes que tal vez vos lo podrías sintetizar en uno, ¿no? En parte también vos has brindado cierta información en tu presentación y también de la lectura de algunos de tus documentos. Pero la inquietud que nos surge es la siguiente, teniendo en cuenta un poco nuestro objetivo, ¿no? O sea, nosotros estamos redefiniendo nuestra especialización, pero la estamos redefiniendo pensando en la transformación y en el lugar que le toca a Latinoamérica. Estamos pensando en los procesos de transición, cómo salir del actual sistema. Esta es nuestra inquietud, por lo menos yo lo expreso de esta manera. Entonces, un interrogante es, bueno, a ver, para salir del sistema, ¿qué aspectos centrales, relevantes,
vos consideras que hay que tener en cuenta, por una parte, ya sea desde el punto de vista sociológico, científico, económico. Otra cuestión es, bueno, de la información que vos tienes, de los sistemas científicos, tecnológicos vigentes o experiencias anteriores. ¿Qué considera o por dónde vos piensas que uno podría rescatar alguna de estas experiencias de nuestra América, ¿no? Pensando en lo que habíamos mencionado anteriormente. Y el tercer punto es un poco, digamos, tu mirada también, digamos, más allá, pensando en que no estamos en instancia de gobierno, ni tenemos el poder del cambio. Entonces, la pregunta es, para este tipo de espacios, y con esta experiencia, digamos, que vos nos estás brindando, ¿qué aspectos te parece que sería conveniente tener en cuenta para sumar a estos espacios, bueno, mayor creatividad, mayor acumulación de conocimiento, etcétera? Por eso te decía que me parece que es un interrogante y en realidad me gustaría escucharte más desde tu experiencia como militante, como científico y por todo lo que has vivido, ¿no? Así que eso es lo mío, Julio. Muchas gracias, Germán. Bueno, gracias, Enrique. Eliana, si podés habilitar el micrófono y te escuchamos. Bueno, buen día. Primero que nada, muchas gracias, Germán, porque nos has compartido tu análisis, tus estudios con mucha generosidad. Y bueno, a mí me interesa un poco seguir esta línea de la que habla Enrique, profundizar un poco más sobre esto. Yo tomo este primer punto que vos estuviste desarrollándonos, lo relaciono con un capítulo que vos has escrito en el libro La ciencia y tecnología en el desarrollo, una visión desde América Latina, en donde vos ahí nos trazás justamente también un recorrido histórico acerca de esta idea de progreso que ha sido cultivada por el capitalismo y que fue eje central de la modernidad. Entonces, en ese marco, y siguiendo esta línea que trazó también Enrique, me interesa que nos puedas dar tu opinión acerca de cómo considerás que deberíamos pensarnos de cara a la construcción de estudios de grado y posgrado que promuevan justamente conocimiento que derive en la producción de ciencia, tecnología e innovación, pero desde una mirada crítica. Y en segundo lugar, ya en torno a este contexto de pandemia, en donde nos has ido señalando cómo el mercado se manifiesta y en donde pareciera ser que el peso de la crisis recae principalmente sobre mujeres, familias y Estado. De hecho, en una de las conferencias que yo estuve viendo que dictaste el año pasado, dijiste una frase que es muy fuerte, que la pandemia y sus efectos tienen cara femenina, dijiste cara de mujer, justamente para dar cuenta que las tareas de cuidado se han incrementado y por ende la jornada laboral de muchas mujeres latinoamericanas y caribeñas también. En relación a ello, yo quiero que profundices sobre un concepto que vos has utilizado en estas conferencias, que es el de capitalismo seno, y qué desafíos considerás que se deben desarrollar estratégicamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliana. Muy concretas y precisas las interrogantes de Enrique y de Eliana. Y habilitamos a la sala. Bueno, ahí podrás ver, Germán, nos estás viendo en el chat. Está la pregunta de Sergio Arelovich sobre el tema de la productividad y Juan Agüero incluye, todos pueden verlo ahí en el chat, sobre el tema de los mercados financieros, la tasa de ganancia y una recuperación de una opinión de Piketty sobre la tasa de ganancia financiera del capital y te pide opinión al respecto. Bueno,
Si alguien quiere levantar la mano, tiene abajo a la derecha de su pantalla para levantar la manito, escribir la pregunta, mostrarse en la ventana, si lo podemos ver, o directamente habilitar el micrófono y hacer la pregunta. Mientras descubrimos quién pregunta, yo te pregunto, Germán, el papel de China en todo esto. Vos lo mencionaste en relación a la producción en general, pero como estamos hablando de innovación y demás, y vos hablaste del tema de la información, la innovación tecnológica, es evidente y clara la disputa en la frontera de la tecnología de la comunicación, el 5G, el 6G, y una preocupación creciente de Estados Unidos por la penetración de China, incluso en el tema de las vacunas. Y por lo tanto, ¿cómo ves el desarrollo científico tecnológico chino y la vinculación de China con América Latina y la potencialidad de esa relación de desarrollo tecnológico de la región con la emergente China? No sé si hay alguna más. Damos una oportunidad más para preguntar. No sé si alguien quiere formular verbalmente alguna pregunta, algún breve comentario. Y si no, vamos a darle la posibilidad a Germán. Y si alguien quiere escribir algo, lo pone en el chat y se lo formamos a Germán para que él pueda contestarlo. Bueno, de acuerdo, entonces, si no hay, Germán, para que puedas elaborar tus respuestas o comentarios ampliatorios de tu presentación. Adelante. Sí, bien, muchas gracias por las preguntas a todos y todas. Pues casi aquí Enrique me hace la pregunta de la vida, cómo transformar nuestra sociedad. Y bueno, pues ojalá podamos en algún momento tener la claridad de responderla, ¿no? Pero bueno, pues en términos de lo más concreto, empezaría por lo que nos señalan sobre la productividad. Aquí he tomado los datos y de manera tradicional, es decir, lo que serían los datos de producción sobre horas trabajadas, ¿no? Que es lo que Conference Board te ofrece para distintos países en un periodo largo. Obviamente ahí hay varios elementos que habría que discutir en términos de concepto y de la manera en cómo se utilizan las categorías. El propio concepto de PIB ya hoy está en cuestionamiento porque no mide efectivamente el valor en su conjunto que se produce en un país o en una región, y junto con ello todas las transferencias de valor que hay de países a otro. Entonces, pero bueno, lo tomo solo como indicador, como una forma, pues no hay que tomarlo como la misma categoría, no hay que confundirla. Que es interesante entonces la pregunta y por eso lo señalo, ¿no? Efectivamente, los mercados financieros no valorizan al capital, simplemente hay una redistribución de la plusvalía entre estos sectores, entre los distintos sectores capitalistas, y hay una apropiación de un sector hegemónico que es el financiero, el factor financiero, y que hoy es a su vez centralizador de capital a través de la redistribución entre los diferentes sectores sociales de los diferentes ingresos, ¿no? Ahora, creo que la mayor parte de los comentarios y preguntas tienen que ver con la cuestión de la ciencia y la tecnología. Yo por eso me detuve un poco al principio sobre esta idea de las fuerzas productivas, el conocimiento y los saberes, ¿no? Porque me parece que ahí hay una discusión que tenemos que dar con mayor profundidad sobre la modernidad. ¿Cómo entendió Marx la modernidad? Y, por tanto, su concepción sobre la ciencia y la tecnología dentro del desarrollo de la humanidad. Han tachado muchos autores, tachan a Marx como una visión progresista y que es parte de la visión moderna, así en abstracto, ¿no? Y me parece que no, me parece que una lectura
detenida de los textos de Marx, lo que nos señalan es precisamente que Marx criticó a la modernidad y al capitalismo en su conjunto, precisamente por este uso capitalista del conocimiento. Y en esa perspectiva, Bolívar Echevarría aporta elementos fundamentales para plantear que a partir de Marx lo que se discute y lo que se propone es una modernidad no capitalista, la posibilidad de construir una modernidad no capitalista, lo cual significa entonces recuperar de manera crítica lo que sería la ciencia y el desarrollo científico que se ha dado hasta la fecha. Entonces, esa es una primera cuestión. Segundo, entonces, en términos de las experiencias, bueno, América Latina ha sido una de las regiones que más ha propuesto y ha criticado esta subordinación tecnocientífica, esta dependencia tecnocientífica, ¿no? Desde la década de los 60s, de los 70s, las grandes aportaciones de los pensadores de la teoría de la dependencia ha sido fundamental. De hecho, gran parte del pensamiento schumpeteriano tuvo que retomar elementos de autores como Micael Herrera, Renato Dagnino, etcétera, que desarrollaron varias propuestas en torno a esto, ¿no? Sin embargo, desde mediados de los 80 hasta la fecha, el pensamiento dominante en torno a la ciencia y la tecnología es el schumpeteriano. A partir de este siglo empezaron a generarse algunas experiencias, y pongo directamente en alusión las experiencias de Bolivia, por ejemplo, que trataron de modificar el sistema de ciencia y tecnología. Y ahí esta idea de diálogo de saberes fue fundamental, ¿no? Trataron de reorientarla. Sin embargo, pues la verdad es que no logran desarrollar un cambio. Hay que recordar que Bolivia prácticamente el financiamiento de la actividad de investigación y desarrollo tecnológico son financiadas por organismos internacionales, y en esa medida también son condicionados. Quizá lo que avanzaron fue más bien en términos de educación, ¿no? Esta idea de las estancias, la transformación de la educación en las propias comunidades, ¿no? Construir, con el caso de Venezuela, construir educación superior de manera distinta, romper con los esquemas de las ciencias y de las profesiones en la educación, y entonces construir otras profesionalizaciones, otros saberes hacer, con reconocimientos, ¿no? Recuerdo que en el caso de Venezuela, por ejemplo, empezaron a generar no ingenieros eléctricos como licenciados, como con grado, pues, sino el grado de electricistas, ¿no? Con esto lo que quiero acentuar es precisamente cómo el propio papel de la ciencia y tecnología, el concepto, la manera en cómo nos forman, detrás de esto hay una perspectiva ideológica, una jerarquía del conocimiento y un desprecio de otros conocimientos. Eso es parte de la modernidad capitalista. Esto es parte de la ciencia subordinada a esa modernidad. Entonces, pareciera entonces que los demás conocimientos, los demás saberes, son despreciados, ninguneados, aun cuando las propias farmacéuticas absorben ese conocimiento, lo subordinan, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces hay experiencias, esas experiencias son interesantes, que implican desde la generación de conocimiento, pero también la transmisión de conocimiento, ¿no? En el caso de Bolivia, la creación de unas universidades distintas, hoy en el caso de México lo están tratando de hacer, ¿verdad? Vinculados a las necesidades de las comunidades, ¿no? Estrategias de educación superior que están entonces, los jóvenes se la pasan en las comunidades aprendiendo sobre las necesidades de las comunidades, y a partir de esto, ahora sí un reconocimiento. Entonces, ahí pues lo que les quiero expresar es que me parece que una transformación de lo que sería la ciencia y la tecnología tendría que atravesar por esta ruptura de las jerarquías dominantes del conocimiento. En una política de ciencia y tecnología hoy se están implementando, recuperando estas experiencias latinoamericanas. En México también se está recuperando esta idea, ¿no? Romper con esto que sería la visión dominante de
del conocimiento científico, ¿no? Y tratando de acentuar lo que serían las necesidades, reorientar el sistema hacia las necesidades más urgentes y apremiantes. Y esto significa entonces, lo primero, reorientar el sistema productivo. O sea, no puedes cambiar el sistema de ciencia y tecnología si no reorientas y por tanto modificas el sistema productivo y las prioridades que tienes en ese sistema productivo. En el caso de México, esa es la gran contradicción. El sistema productivo sigue siendo totalmente neoliberal. Los proyectos del Tren Maya, los proyectos extractivistas siguen implementándose, el aeropuerto, el vínculo con las cadenas globales de valor. Este sistema sigue siendo, es decir, las prioridades siguen, el turismo sigue siendo fundamental. Y por tanto, reorientar la ciencia y la tecnología choca con esto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista entonces de lo que serían las motivaciones para la innovación y el cambio tecnológico siguen estando orientadas por este sistema productivo. Sin embargo, algo interesante, se está avanzando en términos de disminuir la privatización de la generación del conocimiento. Ahí eso es interesante, ¿no? Es decir, no más subsidio a aquellos sectores privados de innovación y tecnología, no más subsidio a proyectos que van directamente en beneficio del capital, y hay mediaciones entonces. Ahí esto es entonces, a esa reorientación creo que valdría la pena pensar, si reorientar los sistemas a partir de las prioridades y los desarrollos y necesidades de la población. El problema es eso, ¿cómo concretas esos desarrollos? Y tienes que cambiar totalmente de pensamiento a la comunidad científico-tecnológica. Ahí el caso de todos los casos que yo conocí, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, hoy México, la mayor parte de la comunidad científica no acepta estos cambios. Y entonces hay que empezar por ahí. Los jóvenes podrían estar dispuestos, pero los jóvenes no están siendo absorbidos por los sistemas. En México estamos hablando de más de, si no recuerdo la cifra mal, son más de 100,000 científicos que están laborando en el extranjero. A lo mejor estoy exagerando, pero sí estoy seguro que son más de 60,000 científicos que están en el extranjero, porque aquí no los absorbe nuestro sistema. ¿Por qué no lo absorbe el sistema? Porque el aparato productivo, las necesidades del capital no los requiere, ¿sí? Entonces estamos generando algo que un colega argentino decía, se genera una cana, ciencia aplicable no aplicada. Entonces, pues estamos generando conocimiento que se puede aplicar, pero nadie lo aplica, porque el capital es más fácil comprar la tecnología que desarrollarla. Bueno, pero entonces yo creo que para avanzar en términos de la transformación, pues hay que vincularlos con las comunidades, con las necesidades de la comunidad, romper esa segmentación entre instituciones de saber, instituciones universitarias con las comunidades, acercarlos, y esto significa transformar a los propios investigadores, a esa comunidad que aparece como jerárquicamente distinta, ¿no? La transformación social en esa perspectiva me parece que pues tiene que atravesar por las distintas experiencias. Yo creo que nadie, hasta ahora lo que yo veo es que nadie tiene la receta, ¿no? Es decir, los partidos políticos que se van por la transformación a través de las reformas, a través de la cuestión electoral, y proponen, pues, desde la perspectiva nacional, cambios en las políticas de desarrollo. Pero hemos visto que lo que se ha logrado hasta ahora, en el mejor de los casos, ha sido el desarrollismo, ¿no? O ciertos populismos que logran modificar de alguna manera algunos aspectos, pero no modifican el sistema. Y por el lado del otro lado, en el otro extremo, pues lo que sería la comunidad local, el desarrollo, el agrietar el capitalismo, los desarrollos locales, la economía social y solidaria, que también igual van avanzando muy lentamente, pero que tampoco muestran pues la capacidad de la transformación social en su conjunto. Entonces creo que lo importante es que los sujetos nos hagamos conscientes de la transformación,
de que avancemos en la organización social desde abajo, al margen de que vayamos por la vía electoral o por la vía de las comunidades. La comunidad, es decir, el hacer lazos solidarios, organizativos desde abajo, transformándonos desde abajo, es que se puede desarrollar esto, ¿no? En esa idea, y recupero la inquietud de Iliana sobre el capitaloceno, ¿no? Hoy, precisamente, el PNUD, ¿no? El Programa Nacional para el Desarrollo Humano, plantea esta idea del antropoceno con mucha fuerza y propone entonces el capitalismo verde, las comunidades verdes, y por eso habla del antropoceno, ¿no? Pero la respuesta es que no es el antropoceno. Sí hay que recuperarlo como un peligro en términos de la reproducción del ser humano, pero es fundamentalmente el industrialismo, es el industrialismo capitalista el que está acabando con la naturaleza. Por eso se habla del capitaloceno, y yo creo que eso es fundamental en términos de la crítica, recuperar críticamente ese concepto de antropoceno, porque se está convirtiendo en un discurso, y ese discurso nos dice, bueno, pues es que lo mejor entonces es la ética, es la economía, perdón, son las empresas solidarias, de responsabilidad social, es la ética personal del cuidado de la naturaleza, es decir, lo individual, lo individualizado. Y no, la respuesta frente a la tragedia ecológica es la respuesta social, la comunidad desde abajo, y la respuesta, la defensa de nuestros bosques, de nuestra naturaleza frente al capital. Creo que eso es lo fundamental, y efectivamente, ¿no? En todo esto hay que integrar el dominio, el poder el poder heteropatriarcal, ¿no? En esta tragedia de las enfermedades, en esta tragedia de la explotación, del desempleo, todo esto tiene una cara de mujer, efectivamente, porque cuando se agudizan las contradicciones, se agudiza la depauperización, la pobreza, la exclusión, las mujeres son las que más lo resienten, y hoy también los jóvenes en su conjunto, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo la dejaría hasta aquí. Pues es muy amplia la temática que ustedes me proponen abordar, pero bueno, pues lo podríamos dejar para más adelante. Esta presentación también se las enviaría a Enrique para que la pueda socializar. Ojalá. La hice así muy amplia, y perdón, Julio, por pasar muchas cosas, pero la hice pensando en que les podría yo enviar esta presentación con la idea de que puedan releerla quizá con mayor detenimiento y profundizar en algunos temas que ahí se mencionan. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Germán, excelente. Aunque el tiempo es minúsculo, hay una mano levantada, y bueno, vamos a dar lugar y a que puedas responder. Vamos a robar unos minutos más para todos, porque bueno, hay mucho entusiasmo y hay cosas escritas en el chat, no vas a poder contestar, pero si podés leerlas, son interesantes, incluso ya hasta debate dentro de la sala, interesante, ¿no? Debate afirmativo, por supuesto. Así que Ramón Sánchez Ramola, dale, habilita micrófono y te escuchamos. Bueno, buen día, compañeros. Muchas gracias, Germán. No, simplemente quería referirme a una tensión que está ocurriendo en nuestro país, y me parece que también ocurre en otros países de Latinoamérica, que es la tensión entre, por un lado, una tendencia a descolonizar la tecnología, ¿no? Como punto de partida, ¿no? En nuestro país está pasando, hay una vuelta a lo que planteaba, a partir de este gobierno, ¿no? A lo que planteaba Oscar Barzazki en la década del 70. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay un fomento del extractivismo. Entonces, por un lado hay una lucha contra la dependencia tecnológica como política, pero por otro lado, ¿no? A pesar del carácter progresista del gobierno, se sigue profundizando la cuestión del ecocidio a través del extractivismo, ¿no? Entonces, simplemente quería referirme a esa tensión política. Gracias. Muchas gracias, Ramón. ¿Alguna reflexión final, Germán, que quieras?
sobre esto, sobre lo que pudiste leer en el chat, y obviamente vamos a leer con mucha atención lo que mandaste. Te aclaro que nosotros hemos grabado, vamos a desgrabar, te vamos a remitir para transformar esta presentación en un texto escrito que publicaremos tal como estamos publicando en el boletín del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Pero bueno, tu reflexión final. Pues aprovecho la última intervención. Creo que esas son las tensiones en las que estamos, porque en esta lucha contra el extractivismo, muchos acentúa la defensa de las comunidades y también la defensa de los saberes. Pero hay que ir más allá, porque tenemos que vincularlo con una estrategia más general, no solo nacional, sino anticapitalista. Eso yo creo que es el gran reto que tenemos. Las críticas de la poscolonialidad, pues todo esto que se ha venido, pues argumentando y generando en el pensamiento crítico latinoamericano son fundamentales, son importantes. Pero hay que vincularlos indudablemente con una perspectiva de transformación anticapitalista, antipatriarcal. De lo contrario, no creo pues que solo esta reivindicación, esta lucha desde las comunidades vaya a transformar y acabar con el capitalismo. Entonces, es una lucha por diversos frentes, construcción desde abajo, y sobre todo entonces ir abriendo lazos de solidaridad, de cooperación, y creo que es por ahí, ¿no? Entonces, yo hasta aquí podría señalar. Copié el chat, lo voy a tratar de recuperar las preguntas y les mando ahí, aunque sea algunas respuestas breves. Les agradezco mucho a Julio, a Enrique, este honor de poder dialogar con todos ustedes, y pues ojalá no sea la última ocasión, sino que pues podamos mantener este contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y ustedes. El honor ha sido nuestro, querido Germán. Muy bueno. Te vamos a seguir invitando, por supuesto. Hay mucho entusiasmo en los compañeros, las compañeras, así lo vamos recibiendo en los distintos mensajes. Decirles a todas, a todos que el próximo encuentro es el martes 4 de mayo. Ahí vamos a ir por la plataforma Jitsi, porque vamos a tener la presencia de José Luis Rodríguez, conocido por todos ustedes. José Luis Rodríguez fue 16 años ministro de Economía de Cuba, precisamente de Fidel, fue el colaborador estrecho en la última parte del gobierno de Fidel Castro. Y el tema es nada menos que la transición. La gran pregunta que Enrique le hacía a Germán. Así que Germán, también agendátelo, anotate, podés incorporarte a la sesión, escucharlo a José Luis, preguntarle, discutirlo. Así que los invitamos a todos, a todas, a todes para esa ocasión. Agradecerles mucho, como siempre, nos está quedando corta la sesión, la hora y media que disponemos es muy condensada, exige apretar los argumentos, pero vamos en el buen camino y estamos obteniendo una cantidad de cooperación para nuestra especialización, una especialización que estamos repensando cómo hacerla, porque hemos hecho una cohorte, acá hay varios graduados en la sala, pero queremos avanzar con una otra cohorte, pero articulando con otras experiencias en la región. Te lo dejamos, Germán, para que lo pienses, si no podemos hacer algún tipo de vinculación con el doctorado, la maestría sobre desarrollo en Puebla y otros, para pensar en una estrategia de formación de posgrado latinoamericana, caribeña, gratuita, que aliente y desarrolle el pensamiento crítico y pueda desarrollar esto de la dinámica de enseñanza, aprendizaje tan necesaria para hacer realidad, romper con estas tensiones que fue la última parte de la discusión de hoy. Bueno, sin más, siendo las 10:30 puntualmente, agradecemos mucho la presencia de todos. A vos, Germán, un enorme reconocimiento
y ya formás parte del activo, del colectivo intelectual, de la minga intelectual del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Con lo cual, un gran agradecimiento y los esperamos a todas, a todos, a todes el próximo 4 de mayo a las 9 de la mañana. Chau, gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Germán. Gracias a todos. Gracias. Saludos Chao, desde Bogotá. gracias. 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 Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Nos vemos.